Gracias, Padre. ¿Cuántos damos gracias al Padre en esta tarde de Shabbat? Amén. ¿Cuántos contentos? ¿Cuántos gozosos? Amén. ¿Verdad? No los oigo. ¿Cuántos? Amén. Gracias, Padre, ¿verdad? Gracias por ese amén. ¿Sabes algo muy importante? Dice la palabra de Yahweh, dice, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, y que ciertamente, ¿verdad? Ese mismo sea la unidad, la armonía en la cual Padre pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones. Todos nosotros somos parte de un solo cuerpo. Amén. Todos nosotros. Y me vas a entender un poquito más. Y oro al Padre que pueda exponer contigo lo que el Padre me hablaba, y la palabra que Jorge trajo confirmación, ¿verdad? A la predicación del día de hoy. Y ciertamente el Padre, cuando hace las cosas, las hace todo en su tiempo, como Él desea, como Él quiere. Y esa palabra que Jorge trajo, yo no sé, pero en lo personal vino a traer confirmación a mi vida, a mi corazón. No solamente el mensaje, pero ciertamente es en la manera en la que, hay una manera en la que tú y yo debemos de vivir. Y esa manera de vivir es agradando y sirviéndole a Él. ¿Cuántos entendemos eso? Nuestro servicio es todo, y nuestro servicio se ve reflejado muchas veces en nuestra comunión y en nuestra intimidad que tú y yo tenemos delante de Yahweh. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos entender. Si tú miras, tú preguntas, bueno, ya anteriormente yo sé en que ya les había dado esa hoja, no se me acuerdo si las puse en el proyector, pero vamos a ver un poco más detallado. Vamos a orar ahí donde estamos, vamos a inclinar nuestro rostro por un momento. Padre, gracias, Padre, porque tu palabra dice, Padre, que tu palabra, Padre, es verdad. Padre, que conoceríamos tu verdad, y tu verdad, Padre, nos haría libres. Ayúdanos, Padre, a poder entender el propósito por lo cual hemos sido llamados. Afirma, Padre, tu propósito en aquellos que te alaban y que te sirven. Y aún en aquellos, Padre, que todavía están vacilando, Padre. Revélanos tu palabra, y que sea tu palabra, Padre, la que venga y traiga convicción, Padre, a la vida de cada uno de nosotros. Enséñanos y muéstranos tu palabra. Danos oídos para poder escuchar como los sabios. Y que sea tu palabra, Padre, trayendo confirmación a nuestras vidas, la convicción de cómo agradarte, de cómo seguirte y amarte por sobre todas las cosas. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de ti, Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Si tú miras, es algo muy, muy sencillo. Hay ciertas cosas que faltan. Faltan lo que son los utensilios, los diferentes utensilios que se utilizaban dentro del templo. Pero para que vayamos dándonos un poco una referencia, cómo estaba ubicado, cuáles eran las medidas o la manera en la que estaba colocado, para que podamos tener un poco más de entendimiento cuando tú y yo hablamos respecto a estas cosas. Pero es muy importante que tú y yo podamos entender que cada uno, vuelvo a repetir, hay ciertas cosas que faltan, que estaban los utensilios, que eran de oro, y que todas estas cosas que se encontraban dentro del tabernáculo. Pero vamos a poner lo que es más, no quiero decir más simbólico, pero algo que es de referencia, no solamente de lo que había en el templo, pero que aún cada una de esas cosas nos habla o apuntamente directamente a la vida de cada uno de nosotros. O es una sombra, dice la misma palabra, es una sombra de las cosas que habrían de venir. No solamente ello, pero muchas de las cosas, la manera en que las cosas del templo eran utilizadas, recibían cierto orden en las que tenían que hacerse, porque no solamente era de entrar al tabernáculo, estaba lo que era los atrios, podríamos poner, tienes algo representativo, estaba lo que era el tabernáculo, afuera del tabernáculo estaba
estaba el lugar santo, vamos, ahí lo tiene, estaba el lugar santísimo, voy a ir de este orden hacia acá, el lugar santísimo donde se encontraba el arca, el lugar santo donde se encontraba la mesa de los panes, la mesa del propiciatorio, se encontraba también la menorá en el templo, fuera de ellos se encontraban lo que eran los atrios, dentro del atrio se encontraba lo que era el altar, dentro del lugar santo se encontraba el altar de incienso. Al afuera en el atrio se encontraba el lugar de sacrificio, juntamente se encontraba también una rampa que era para la ofrenda de los sacrificios, se encontraba el lavacro, que viene siendo la fuente de bronce en el cual todo sacerdote tenía que lavarse antes de poder entrar hasta el lugar santo. Tenían que hacer ciertas cosas o tenían que hacer lavamientos. No solamente nos hablaba de una manera espiritual, pero debido a los sacrificios que se realizaban por las cenizas y por todo ello, las vestiduras de ellos se ensuciaban y tenían que vestirse para poder entrar nuevamente hasta aquel lugar. Cuando tú y yo vamos entendiendo, fuera de ello estaba lo que había 3 puertas. Está la puerta del lugar santísimo, la puerta del lugar santo y la puerta de los atrios. De ese lugar de los atrios, toda persona afuera de ese tabernáculo, afuera de ese campamento, se encontraba acampando al pueblo de Israel, o las 12 tribus de Israel. Si tú puedes buscar un poco más allá y vas al internet, puedes mirarlo, cómo estaba cada una de las tribus en ciertos lugares. Cada una tenía cierta asignación donde estaban colocados, se encontraban afuera de aquel lugar. Dentro de ese lugar, los atrios, todos podían mirar lo que sucedía. Los que estaban fuera del atrio, todos podían mirar hacia dentro del atrio donde se encontraban y podían mirar todas las cosas que el sacerdocio, que el pueblo levítico realizaba y muchas de las cosas que desempeñaban. Mas, sin embargo, no todos podían entrar hasta aquel lugar. Toda la persona podría mirar, tener acceso a eso, pero lo que era hacia el lugar santo no le correspondía al pueblo levita, le correspondía al sacerdocio. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo somos sacerdotes de Él. ¿Cuántos entendemos eso? Somos sacerdotes delante de Él. La palabra de Éxodo, primera de Pedro capítulo 2 dice que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Éxodo capítulo 19 dice que nos llamó, versículo 4 dice para que fuéramos un pueblo de reyes y de sacerdotes, y dice, y así hablarás a los de la casa de Israel, dice, para que me sirvan, dice, un pueblo de reyes y de sacerdotes. Entonces, si tú y yo vemos desde el principio de la creación, desde el principio de todas las cosas, vemos cómo el plan de Yahweh había sido habitar o estar en medio de ellos. Habíamos mirado cómo sopló aliento de vida sobre Adán, formó a Adán del polvo de la tierra. Una vez que formó a Adán del polvo de la tierra, dice la palabra que lo puso dentro del jardín del Edén. Vemos cómo ciertamente Adán pecó y por lo tanto hay una naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos, una tendencia o una inclinación ¿a qué? Al pecado. Esa inclinación al pecado, todos nacemos con esa, o nacimos con esa inclinación al pecado. ¿Cuánto estamos entendiendo eso? Un niño pequeño es muy dado a poder mentir, a poder echar mentiras, y por eso la importancia que tú y yo podamos guiarlos, enseñarlos, para que ellos puedan hacer lo correcto. Tú le dices a un niño, pórtate bien, ¿y qué es lo que hace? Precisamente lo que le dices que no haga, ¿qué es lo que hace? Hace eso. Podremos tenerlos un poco controlados. No estoy diciendo que van a andar por toda la casa. Hay un control que tiene sobre la vida de ellos, pero en sí la tendencia de ellos es hacer lo opuesto. Si tú miras cuando ellos quieren algo, los puedes controlar, papá los puede controlar, pero muchas veces, generalmente, a veces hay una reacción en la vida del niño en la que es una forma de chantaje o de chantajeo para poder obtener aquello que desea o aquello que quiere. Puede estar llorando un niño, tú le quitas algo, pero si tú se lo das, ¿qué es lo que hace? Se calla, o muchas veces ¿qué? Se ríe porque consiguió aquello que quería. Y estoy hablando a cosas muy simples para que tú y yo podamos entender. Esa es una inclinación que todos nosotros traemos. Debido a esa inclinación,
¿a qué? Hacia hacer lo malo. El plan perfecto que Yahweh había establecido era ¿cuál? Era que el hombre pudiera cargar su imagen, su semejanza. Vemos que el hombre cayó, pecó, Adán, salieron de aquel lugar, Yahweh los sacó de aquel lugar del Edén. Y vemos cómo ciertamente las cosas empiezan a suceder. Vemos cómo en los tiempos de Noé a Yahweh le empezó a haber creado al hombre. Dice que mandó el diluvio para que trajera la destrucción. Vino la descendencia de Noé y ya conocemos todo lo que se fue originando después de ahí, para no entrar en tanto, para poder entrar a lo que quiero compartir. Y vemos cómo todas las cosas, pero desde el principio, siempre el propósito de Yahweh es el poder habitar en medio de entre su pueblo. Y su pueblo pudiera habitar ¿con quién? Con él. Dice la palabra de Yahweh, dice que los cielos son el estrado de sus pies, dice, y los cielos no le pueden contener. Y cuando tú y yo podemos entender, el plan o el propósito de él era poder habitar en medio de su pueblo. Por eso es que cuando él mostró a Moisés el tabernáculo y le dijo: Moisés, harás todo conforme al tabernáculo, al diseño que te he mostrado. Recordemos que Yahweh le da todas las especificaciones a Moisés, y no es que Yahweh le está diciendo: bueno, Moisés, así harás y así harás. El modelo que Yahweh ya le estaba mostrando era el tabernáculo que ya estaba ¿dónde? En los cielos. Y le dice: y conforme todo esto harás con sus medidas y todo lo que yo te mande. Y vemos cómo Yahweh le empieza a dar todas las especificaciones, todo lo que el templo tenía que llevar, de qué manera se tenían que confeccionar las telas de tela color púrpura y todas las cosas que iban dentro de los utensilios, la menorá, el lavacro, el altar de incienso, los panes del propiciatorio, las cortinas del velo. No era una cortina simplemente, sino que era una cortina o un velo grueso en el cual nada se podía ver, ni de aquel lugar se podía mirar hacia acá, ni de este lugar se podía ver hacia dónde, hacia ese lugar. Estaba apartado y había ciertas normas que el pueblo tenía que cumplir, o que el pueblo tenía que hacer, para que pudieran tener acceso primeramente al lugar santo. Después de ese lugar santo, el único que podía entrar hasta el lugar santísimo, ¿quién era? El sumo sacerdote. Nadie más podía entrar hasta aquel lugar, únicamente ¿quién? El sacerdocio. Los sacerdotes podían estar dentro del lugar santo, pero el sumo sacerdote era aquel que entraba delante de ¿qué? Hasta el lugar del velo. Y todos los levitas y todo lo que conformaba el pueblo levítico tenía ciertas áreas en las cuales ayudaban o eran un amortiguador o un soporte para poder ser ayuda para el sacerdocio, para preparar todas las cosas que se requerían ¿dónde? Afuera. Pero los levitas no podían entrar ¿hasta dónde? Hacia aquel lugar. Habían ciertas cosas que se tenían que hacer para que el sacerdocio pudiera entrar, vuelvo a repetir, hasta el lugar santo. Y vemos cómo Yahweh mandó que ordenaran a Moisés lo que era el arca, donde cual la presencia de Yahweh habitaría y estaría, y únicamente estaba aislado, y lo único que se encontraba dentro del lugar santísimo, ¿qué era? El arca. Se encontraban los mandamientos, la vara de Aarón, todo lo que ya vemos, la Torah de Yahweh dentro del arca, el maná. Todas esas cosas eran lo que había ¿dónde? Dentro del arca del pacto. Y únicamente esas cosas se encontraban ¿qué? En el lugar santísimo. Y nadie más podía entrar hacia aquel lugar. Y siempre, vuelvo a repetir, el deseo del Padre era poder habitar o estar en medio de las alabanzas, si tú quieres, de su pueblo, o habitar dentro de su pueblo. Tú y yo venimos a constituir o venimos a formar un pueblo de creyentes, todos nosotros. Pero en este cuerpo de creyentes es donde la presencia de Yahweh habita. La palabra dice que tú somos cual piedras vivas, dice, y que nosotros, dice, somos su morada, dice, los cuales nosotros, dice, Hebreos, dice, somos su casa. Somos el lugar de su habitación, el lugar de su morada. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tú y yo somos el lugar de la morada de Él. Somos el templo. Pero dentro de ese templo había algo que estaba dentro de ese templo, que se encontraba dentro del lugar santo. ¿Qué crees que era lo que se encontraba dentro de ese lugar santo? Estaba, di conmigo, lo que eran los panes de la propiciación. ¿Qué más? Se encontraba el altar de incienso, la de los panes,
y enfrente de los panes hacia el sur, dice, se encontraba, o al norte, dice la escritura, dice que se encontraba la menorá. La palabra menorá es una palabra hebrea. La palabra menorá significa luz, candelero, candelabro, pero viene de esa traducción en la que significa también viene, cada palabra tiene una palabra de raíz, la palabra menorá, así como emuná tiene maná y muchas otras traducciones, también la misma palabra menorá tiene palabras de raíz, ¿cuál se me fue el nombre? Pero viene a representar lo que es esa misma palabra que tiene de raíz, viene a representar un brillo. Entonces, si tú y yo entendemos lo que es la menorá, viene a ser una luz, otras traducciones le dan como candelabro, o un lugar en el cual debe de dar brillo. Y dentro de ese lugar santo se encontraba la menorá. Si tú y yo somos considerados como el templo de Él, también en nuestras vidas y en cada uno de nosotros es necesario que pueda estar una luz. No digo una luz, que la luz de nuestros corazones estén ardiendo siempre, todos los días, y que esa lámpara de la menorá esté constantemente prendida en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Porque era un mandato. El mandato era que siempre esa lámpara debería de permanecer encendida. Nunca esa lámpara podía extinguirse. No podía apagarse. Era necesario que estuviera encendida todo el tiempo. Cada día esa lámpara tenía que permanecer encendida. No podía apagarse. Todos los días tenía que estar todo el sacerdocio preparando lo que era el aceite del olivo, que eran se me fue. Los olivos, preparar el olivo, todo ello, machacarlo, prepararlo y hacer todo el ungüento, prepararlo todo, cortar lo que eran las mechas, todo eso para que pudiera estar siempre todo preparado, porque era cuestión de ¿qué? Todos, digo conmigo, los días. ¿Cómo está la luz en nuestro templo? ¿Cómo está esa lámpara en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Esa lámpara está brillando? ¿O será que está dejando de dar su luz? ¿O es necesario que se le ponga más aceite para que pueda dar el brillo que necesita? Porque la menorá, es lo que tú tienes aquí, era alrededor de unos 5 pies más o menos. Era cierta altura, no era muy grande. Era de cierta estatura, la cual era conformado por un brazo central, y después de ese brazo central, dice la palabra que tendría que tener ciertos cálices, que era una flor de almendro. Cada una tendría, si tú puedes mirarlo hacia este lado, eran 4 cálices, creo que 5, que eran una flor de almendro, la cual tenía como un taburete en la parte de abajo, como esto. Traté de conseguirla lo mejor que pude, para que podamos entender. De un solo lado habría 3 secciones, como 1, 2 y 3, en las cuales era como una flor de almendro que estaba abierta, el cual tendría una manzana, dice la palabra, y de ahí saldría un brazo, y después sucesivamente otros hasta contar 3. 3 hacia un lado y 3 hacia el otro, con 3 y cada uno de ellos, ¿dónde? En cada brazo. Esa lámpara tenía que permanecer con aceite. Si tú miras, esto es aceite. Pero entonces esa lámpara debería de permanecer, di conmigo, todo el tiempo encendida. Para que esa lámpara pudiera alumbrar dentro de ¿dónde? Del lugar santo. Y habían ciertas normas que tenían que realizarse. Y esas normas que debían de tener que realizarse, vamos a Éxodo capítulo 25 y vamos a leer desde el versículo 31, Éxodo 25 del 31 al 40. Dice, harás además un candelabro de oro, puro de obra de fundición, harás el candelabro, dice, su base, sus brazos, sus copas,
sus cuencos y sus lirios serán de una sola pieza. Dice, de sus lados saldrán 6 brazos, 3 hacia un lado y 3 hacia ¿dónde? 3 hacia el otro. Dice, de un lado del candelabro, dice, 3 brazos al otro lado. Dice, uno de sus brazos tendrá 3 copas con sus cuencos, sus lirios. El otro brazo tendrá también 3 copas con sus cuencos y sus lirios. Dice, en los 6 brazos, dice, que salen del candelabro. Muchas gracias, hermano Jorge. Dice, el candelabro tendrá también 4 copas en sus cuencos y sus lirios. Dice, debajo de los 2 de sus brazos tendrá un cuenco debajo de sus otros 2 brazos, dice, y otro cuenco debajo de sus otros 2 brazos, dice, de sus otros 2 brazos. Dice, así para que sean 6 brazos que salen del candelabro. Dice, los cuencos y sus brazos serán de una sola pieza con él. Dice, todo será fundido, dice, en una sola pieza, dice, de oro puro. Luego hará sus 7 lámparas y encenderá sus lámparas de modo que iluminen hacia enfrente. También dice sus despabiladeras, dice, y sus platillos, dice, serán de oro puro. Dice, el candelabro junto con todos los utensilios los harás, dice, de un talento de oro puro. Dice, observa y hazlos conforme al modelo que dice la palabra que yo te mostré en el monte. O sea, todo lo que Yahweh le estaba diciendo a Moisés era el modelo conforme a él le había mostrado. ¿Dónde? En el monte. Vamos a Éxodo capítulo 27, del 20 al 21. Éxodo 27, del 20 al 21, dice la palabra. Dice, tú ordenarás a los hijos de Israel, dice, que traigan aceite puro de olivas, machacadas, dice, a fin de que las lámparas iluminen continuamente. ¿Cuánto tiempo tenían que iluminar las lámparas? Continuamente. Era a diario. Y oro al Padre que me pueda alcanzar el tiempo y pueda compartirte. Yo brincaba cuando yo miraba estas cosas. Dice, a fin de que las lámparas puedan ser iluminadas continuamente, dice, Aarón y sus hijos, dice, dispondrán, dice, ante Yahweh, dice, ante el tabernáculo temporal, dice, fuera del velo, dice, que está delante del testimonio, dice, desde el anochecer hasta el amanecer, dice, será un estatuto permanente a través, subraya esta parte, estatuto permanente a través de sus generaciones. Nunca podía encenderse. Era continuamente estar encendida todo el tiempo. Éxodo 37, del 17 al 24. Dice, también hizo del candelero de oro, dice, de obra de fundición hizo el candelabro, dice, su base, sus brazos, sus copas, sus cuencos, sus lirios eran de una sola pieza, de sus lados salían 6 brazos, 3 brazos del candelero, uno hacia el otro, dice, hacia un lado y 3 hacia el candelabro, hacia el otro lado, dice, de un brazo de 3 copas, dice, es lo mismo, dice el cuenco, dice, sus cuencos y sus brazos. Entonces, vamos a ponerles aquí, todo era, apunta otra cita, Levítico capítulo 24, versículo 1. Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas a fin de mantener encendidas continuamente las lámparas. Aarón las colocará en el tabernáculo fuera del velo del testimonio que está dice, desde la tarde hasta la mañana, dice, en la presencia de Yahweh continuamente será estatuto permanente a través de sus generaciones. Dice, pondrá las lámparas en orden sobre el candelabro mayor continuamente, dice, en la presencia, dice la palabra de Yahweh. Números capítulo 8, apúntalo, Números 8, versículo 1, del 1 al 4. Entonces, una de las cosas que tú y yo podemos entender eran los detalles, las especificaciones que tenían que estar. O sea, todo era por medio de ¿qué? De especificaciones. Y déjame apoyarme en mis notas que aquí, a ver si no me confundo. Vemos entonces todo lo que Yahweh hizo. Yo apuntaba y estaba en la noche, en la madrugada, y te digo, encantado el Padre, y oraba, Padre, ayúdame que pueda compartir, enseñar tu palabra de tal manera que cada uno de nosotros la podamos entender. Entonces vemos todo lo que se encontraba afuera. Ya estamos bien hasta ahí, está esta parte. Estaba lo que era los atrios, estaba el campamento donde estaban todas las tribus, estaba la primera puerta. Recuerda que Yahshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la puerta? Di conmigo, Yahshua. Por medio de quién tú y yo entramos hacia cada uno de los lugares. Por medio de quién atravesamos el velo. Por medio de conmigo, por medio de Yahshua, quien fue el sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Por eso había 3 secciones, 3 velos o 3 puertas, haciendo de alguna manera, ¿qué significa eso? Haciendo referencia al Mesías. Dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿quién? Y la vida. ¿Quién representa esas puertas? Yahshua. La única manera en que tú y yo podemos entrar hasta esos lugares, di conmigo, es por medio de Yahshua y por medio de nadie más.
por medio de él. Entonces estaba lo que era el atrio, estaba la puerta del atrio. Dentro de la puerta del atrio se encontraba el altar del holocausto. El altar del holocausto era como un cajón con ciertas medidas, pero había una rampa hacia aquel lugar para poder hacer todo lo que eran los sacrificios de los holocaustos. Era el primero que se encontraba, que era el altar del holocausto. Ahí en ese lugar, en el altar del holocausto, se llevaban los sacrificios. El pueblo, cuando inauguró el campamento o el tabernáculo, hizo el primer sacrificio, preparó todo lo que debería de llevar, pero hubo algo muy especial. Quien encendió ese holocausto, ¿quién fue? Dice que descendió fuego, ¿de dónde? Del cielo, y encendió el holocausto. Nadie hizo el fuego. Y ojo con lo que te estoy diciendo. Nadie lo hizo, vino y descendió fuego del cielo, y continuamente tenían que estar llevando leña, los sacrificios, todo ello, pero era mantenerlo vivo con el fuego, con la leña, todo lo que en esa parte estaba. El pueblo tenía que mantenerlo encendido con leña todo el tiempo. Y te voy a dar la cita, espero que me canse. ¿Quieres? Sí, se alcanza. Todo lo que especificaba. Tenía que mantenerlo encendido ¿con qué? Con la leña. Pero quien incendió ese holocausto de conmigo fue Yahweh. Y ahorita me vas a entender por qué. Se encontraba ese lugar. En ese lugar, si tú puedes mirarlo en algo muy específico, era el lugar de los sacrificios. Era el lugar donde se llevaban los sacrificios. Y no se podía entrar. Si lo quieres poner de una manera espiritual para nuestras vidas, tú y yo no podemos tener acceso hacia el lugar del lábaro, a la fuente de bronce. No podemos tener acceso hasta el lugar santo, y mucho menos hasta el lugar santísimo, si primeramente tú y yo no venimos a un teshuvá y un arrepentimiento delante de Yahweh. Y yo no puedo tener acceso si primeramente yo no entiendo que mi vida es para servirle a Él, y no solamente para servirle, pero primeramente tengo que entender y tengo que venir a un arrepentimiento y un teshuvá. Si yo no vengo a un teshuvá y un arrepentimiento, no podré entrar hasta aquellos lugares. No podré atravesar el velo para entrar hasta aquel lugar, que es el lugar santo, y mucho menos hasta el lugar santísimo. Porque eran ciertas cosas que tenían que suceder, tenían que pasarse. Entonces vemos que tiene que haber un teshuvá. Pueden participar de las cosas, si tú quieres. No se pueden participar de las cosas sagradas, de todo lo que había, porque había ciertas normas. Antes de entrar hacia allá, primero tengo que pasar esto. Y para poder entrar de aquel lugar, primeramente tengo que presentar un sacrificio. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice: presentar vuestros cuerpos, dice, como sacrificio vivo, que es vuestro culto racional delante de Yahweh todos los días. Porque ese lugar tenía que ser permanecido encendido siempre. Y siempre que me acerco yo a Él, tengo que venir y presentar no un sacrificio, sino algo que son nuestros cuerpos. Porque es necesario, dice la palabra, dice, para que hagamos hacer morir que lo terrenal en nosotros, para dar vida a un nuevo hombre. Yo no puedo entrar hasta aquel lugar si primeramente yo no muero al hombre viejo, que son a mis inclinaciones, a mis hábitos de vida del pecado. ¿Cuáles son esas obras de la carne, si tú quieres? Maldicencias, borracheras, todas estas cosas, fornicación, adulterio, todas estas cosas son cosas que conforman las obras de la carne. Y dice la palabra, dice, y son bien conocidas. Y da una lista en Romanos y muchas otras escrituras que hablan respecto a ello. Entonces, primeramente, si yo quiero acercarme hasta aquel lugar, tengo que venir primero con un arrepentimiento y un teshuvá, presentando mi vida y mi corazón delante de Yahweh como sacrificio vivo todos los días. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: a diario tenemos que morir. A diario. A diario tengo que morir. Si tú quieres, ahí donde se encuentra la primera sección, estaba lo que era la rampa donde se llevaban los sacrificios. Primeramente.
Y debido a que era encendido con leña, estaba lo que era, todo lo que era el altar de bronce o la fuente de bronce. Se le conoce como, dicen el lugar, el lavacro, porque viene de una palabra, la palabra fuente proviene de una palabra hebrea que es bikra, creo que se llama, bikra, se me olvidó, si no te la doy luego. Bikra, que significa lavacro. Por eso es que muchos le llaman como el altar, la fuente de bronce, o el lavacro, que era el lugar donde hacía todos los rituales para el lavamiento. Vuelvo a repetir, los lavamientos, ¿por qué? Porque todo sacerdote se ensuciaba que al hacer los sacrificios, al estar manteniendo constantemente que cenizas, todo lo que en ello puede. ¿Cuántos entendemos eso? Muy simple, ponte a hacer carne, y aunque estés allá al otro lado, en que digas yo no aso, terminas igual de oloroso de carne que todos los demás. Y lleno de ceniza y a lo mejor lleno de polvo y de todo. ¿Por qué? Porque queramos o no nos ensuciamos. Entonces, la fuente de bronce, vamos a Éxodo capítulo 40, Éxodo capítulo 40, versículo 7. Dice, el lavatorio, o el lavacro, lo colocarás, dice, entre el tabernáculo temporal y el altar, y pondrás agua en él, dice, entonces, dice, levantarás, dice, el atrio alrededor, dice, lo colgarás una cortina a la puerta del atrio, dice, luego toma el aceite de la unción, dice, y unge el tabernáculo y todo lo que está en él, dice, conságralo, dice, y los utensilios, dice, y así serán santos, dice, después los ungirás también el altar del holocausto con todos sus utensilios, dice, para sacrificar el altar, que es el lugar santísimo. Entonces vamos a otra cita, a Levítico capítulo 8, versículo 11, dice, también con el rocío del altar, dice, 7 veces, dice, ¿qué dije? Levítico 8, ¿verdad? Dice que también con el rocío, dice, del altar, dice, 7 veces, y ungió, dice, el altar y todos los utensilios, dice, el lavatorio y su base, y los consagró. Si tú puedes mirar, la fuente de bronce o el lavacro estaba conformado de 2 partes, lo que era la base y el lugar donde se lavaba. Eran dos piezas, vamos a llamarle de esta manera. Dice, después de Moisés hizo, dice, sacaron los hijos de Aarón, dice, y les puso túnicas y ceñó los cintos, dice, lo colocó, dice, las mitras, dice, de manera que Yahweh había ordenado. Entonces hizo que trajeran un toro de ofrenda por el pecado, y vemos todo lo que sucedió. Vamos a otra cita, apúntala. Éxodo capítulo 30, versículo 18. Dice, habló Yahweh a Moisés y le dijo, harás un lavatorio, dice, de bronce, para lavarse, dice, con su base de bronce, dice, y lo pondrás entre el tabernáculo temporal y el altar, y pondrás en él agua. Dice, y Aarón y los hijos, y Aarón, dice, y sus hijos se lavaron, dice, las manos y los pies en él. Dice, cuando ellos entren en el tabernáculo temporal, dice, se lavarán con agua para que no mueran. Asimismo, cuando se acerquen al altar, dice, a ministrar para quemar incienso, ofrenda, ¿a quién? A Yahweh. Entonces vemos que tenían que hacer una de las cosas que tenía que hacer. Todos los sacerdotes tenían que, di conmigo, lavarse. Para poder entrar hasta la otra sección, porque si no, de lo contrario, ¿qué? Morían. Tú y yo también tenemos que lavarnos. Yo no puedo entrar delante de la presencia de Yahweh o al lugar santo con mancha en mi vida. Quiero marcar un paréntesis, entonces no vayamos a decir, pastor, ya quedamos todos bien tronados. Porque pues nadie es perfecto, todos somos bien, queramos o no, todos tenemos pecado. ¿Quién aquí comete pecado? Pastor, sí, dice el apóstol Pablo, dice, entre los cuales yo soy el primero de todos. Todos, porque en diferentes maneras os ofendemos. Yo puedo salir de aquí, tal vez tú me vas a salir, y yo sin darme cuenta me puedo voltear. Y tal vez eso puede ofender a ti. O mi actitud o mi hablar también te puede ofender. Aunque no sea mi intención, yo puedo hacerlo y puedo herirte. Por eso dice la palabra, dice que defendemos de diferentes formas y diferentes ¿qué? Maneras. Nadie es perfecto. Pero sí tú y yo tenemos que buscar esa santidad. Por eso la palabra de Yahweh dice, sin santidad es imposible mirar ¿quién? A Yahweh. Porque todos nosotros tenemos que buscar que esa santidad, no soy perfecto, pero sí puedo hacer una cosa. Puedo esforzarme cada día, cada hora si tú quieres, y de ofrecer mi vida como ese sacrificio vivo y tratar de agradar a Yahweh en todo lo que yo haga.
amando, agradando a mi prójimo, agradando a mis hijos, a mi esposa, en todo, a mis parientes, a mi prójimo, todo el que está alrededor mío. Eso sí lo puedo hacer. Porque ese es el principal mandamiento, es si yo tengo amor por mi hermano, ya brinqué por el otro lado. Porque el amor de mi hermano refleja mucho. Dice, quien no ama a su hermano, dice, es un homicida. Y uno de los mandamientos dice, no matarás. Por lo tanto, si yo no amo a mi hermano, estoy siendo un homicida porque estoy matando la imagen de Yahweh en la vida de esa persona. Porque fuimos creados conforme a su imagen, ¿ya qué? Y a su semejanza. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso la importancia de amarnos los unos a los otros. ¿Cuántos se aman aquí? Amén, gracias Padre, ¿verdad? ¿Todos se aman? Gracias. ¿Todos aman al pastor? Ya no digan nada. Todos nos debemos de amar. Por eso era muy importante, tenían que hacer ciertas cosas. Era la fuente, era un lugar, si tú quieres, un lugar para arrepentirnos y lavar nuestras vidas. Por eso cuando tú y yo venimos a los caminos de Él, ¿qué es lo primeramente que yo necesito para ser salvo? Yo no puedo venir y automáticamente, ya hice tevilá. Ya me bauticé. Pero se te comparte, no, pues yo no sé, pero yo entregué mi vida. No tengo que venir primeramente a un arrepentimiento, a un teshuva y reconocer que soy pecador y que le necesito a Él. Por eso una vez que me arrepiento de mi vida de pecado, una vez que ya tengo esa convicción, una vez que ya hice todo ello, vengo y me sumerjo en las aguas de Tevilá para dar vida ¿a quién? A un nuevo hombre. Por eso el apóstol Pablo dice, mas ahora ya no vivo yo, dice, mas ahora Yeshua ¿quién? Vive en mí. Tenemos que venir a ser lavados. ¿Cuánto estamos notando las secciones? Un lugar de arrepentimiento, pero una vez que me arrepentí, puedo entonces tener mi convicción de ¿qué? De hacer tevilá, de hacer un sumergimiento, porque eso confirma mi acción en el que yo he reconocido que soy pecador delante de quién. Si no, de lo contrario, muchos dirían, ¿verdad? Es un pecador remojado nada más. No sucede nada. Se mete el pecador, sale del agua y sigue siendo el mismo pecador. ¿Por qué? Porque no hay una convicción de que en su vida de pecado. Más una vez que se arrepiente y entiende que es pecador y pide perdón delante de Yahweh, dice, juntamente con él fuimos ¿qué? Sepultados, pero juntamente con él que fuimos ¿qué? Vivificados, porque morimos a la nuestra vieja naturaleza para dar vida ¿a quién? A un nuevo hombre. Por eso una vez que vivimos nuevas vidas, podemos entrar ¿dónde? Hasta el lugar santo. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es muy importante. Son ciertas cosas que tenían que seguirse. Entonces, otra parte. La mesa de los panes que estaba colocada hacia el otro lugar, que era el primer compartimiento. La mesa de los panes medía alrededor de 2 codos de largo, de ancho 1,5 codos y de altura 1,5 codos. O sea que vendrían midiendo a nuestras medidas actuales, en pulgadas vendrían siendo más o menos como entre de unos 35 pulgadas de largo, unas 25 de alto y unas 25 de ancho. Eran donde se encontraban ¿qué? La mesa de los panes. Y la mesa de los panes tenía que hacerse cada Shabbat. Tenía que hacerse ¿qué? Cada Shabbat se ponía ¿qué? Un pan. O panes, eran 12 panes los que se ponían conforme a las tribus de Israel. Eran 12 panes los que se ponían. Y ese pan, ¿quién lo comía? El sacerdocio. Pero ¿qué también nos enseña eso para nosotros? Es necesario que tú y yo hagamos sacrificios delante del Padre en todo tiempo.
Siempre. Y fíjate lo interesante, era cada Shabbat cuando el pan era puesto. Siempre. Toda la semana y luego el sacerdocio comía ese pan. Estaba lo que puedes encontrar hacia el otro lugar, lo que era la menorá. ¿De qué manera estaba formada lo que era la menorá? El brazo central, 3 brazos hacia un lado y 3 brazos hacia ¿dónde? Hacia el otro lado. Diferentes formas, 3 brazos hacia un lado y 3 hacia el otro. Y antes de usar el altar, tenían que ser aprobados, tenían que aprobarse ciertas cosas. Vamos a Levítico capítulo 9, versículo 23. Digo que en el 8º día, que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos, dice, y a los ancianos de Israel, y dijo, del versículo 1, estoy leyendo. Dice, y dijo Aarón, toma para él ofrenda, dice, por el pecado un becerro de carnero de defecto de la vaca, dice. Después dijo los hijos de Israel, tomen para ustedes para la ofrenda por el pecado un cabrito de 1 año, un becerro. Dice, el cordero de 1 año sin defecto para los holocaustos, dice, y la ofrenda de paz ante Yahweh, un toro de carnero, una ofrenda. Dice, tomando pues, dice, versículo 5, dice, pues todo lo que Moisés les había ordenado, llegaron ante el tabernáculo y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante de la presencia de Yahweh. Entonces Moisés dijo, esto es lo que Yahweh ordenó, dice, que hicieran, dice, y que les manifestara la gloria de Yahweh. Luego Moisés dijo a Aarón, acércate ante el altar, y dice, presenta tu ofrenda, dice, por el pecado, por tu holocausto completo, haz expiación por ti y por el pueblo. Después, dice, presenta ofrenda por el pueblo, dice, hace expiación por ellos, dice, y tal como ordenó Yahweh, dice, se acercó entonces Aarón al altar, dice, inmoló el becerro de la ofrenda por su propio pecado, dice, los hijos de Aarón se acercaron a la sangre y mojando el dedo, dice, de la sangre roció la parte de ella sobre el ocaso y derramó el resto de la sangre sobre el pie del altar, dice, pero ofreció también, dice, sobre el altar grasa, riñones, redaño de la ofrenda, dice, por el pecado, y como Yahweh había ordenado a Moisés, dice, quemó el fuego, dice, fuera del campamento, luego inmoló el holocausto. Vamos a brincar un poquito más atrás, más adelante. Dice, inmoló entonces, después versículo 18, dice, el carnero, el toro y todas las ofrendas de paz, dice, trajeron también la grasa del toro, versículo 21, ofreció a Aarón los pechos, versículo 22, después Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo y descendió luego de presentar, dice, ofrenda por el pecado, el holocausto completo y ofrenda de paz. Enseguida Moisés y Aarón entraron al tabernáculo y cuando salieron, dice, bendijeron el pueblo y la gloria de Yahweh se hizo manifiesta ante todo el pueblo. Entonces emanó, dice, ¿qué dice la palabra? Emanó fuego de la presencia de Yahweh y consumió la grasa del holocausto completo sobre el altar. Dice, y lo vieron todo el pueblo y rindió alabanza y se postraron, ¿qué dice la palabra? Su rostro. O sea, una vez que prepararon todo, ¿qué sucedió? Bendijo a Aarón, Moisés, todo el pueblo, y en el instante dice que descendió fuego del cielo y consumió todo ¿qué? El holocausto. Y ese holocausto no debía pagarse. No voy a alcanzar a entrar en todo lo que quiero compartir. Voy a dejar parte para la siguiente semana. Pero déjame decirte una cosa, y si puedo terminar con algo. Esa presencia o ese altar de donde Yahweh incendió el holocausto, no debía de extinguirse, no debía de apagarse. Dijo conmigo, porque era fuego divino que había descendido del cielo. Y únicamente la menorá de Yahweh no podía encenderse de otra manera. Por eso Abián y Abiú murieron, porque dice la palabra que presentaron fuego extraño delante de la presencia de Yahweh. Cuando la palabra dice que presentaron fuego extraño, es que no presentaron de donde deberían de haber tomado el fuego. La menorá únicamente debía de ser encendida con el altar del holocausto que Yahweh había incendiado. Únicamente. Venir y de estar delante del altar de incienso. Y si tú sigues leyendo, dice que mientras Aarón preparaba el altar del incienso, dice, encendía las lámparas de la menorá. Si con algo tuyo podemos salir de este lugar, número 1,
necesitamos que la llama de nuestros corazones sea encendida por Él. Con fuego divino que descienda del cielo, que venga y encienda nuestras antorchas y nuestras lámparas para que tú y yo podamos alumbrar en nuestras vidas. Y no puedo encender las lámparas si primeramente, dice la palabra, que Aarón preparaba el incienso. Si tú miras Apocalipsis, dice que el incienso son las oraciones de los santos. La única manera que esa menorá será encendida es cuando tú y yo tengamos una intimidad y una comunión delante de Yahweh. No hay otra forma. Por eso en tu vida y en mi vida es necesario que tú y yo tengamos comunión todos los días delante de Yahweh. Si tú y yo queremos que nuestras lámparas sean encendidas con ese fuego divino, es necesario que tú y yo mantengamos una vida de oración delante de ¿quién? Delante de Él. Y no encenderlo de otra manera. No hay otra manera de poder encender ese fuego y esa llama en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sabes cuándo lo voy a hacer? Si tú miras cuánto tiempo era el del sacerdocio. El sacerdocio tenía que ser preparado por 25 años alrededor del pueblo levítico. 5 años su preparación. A los 25 eran llamados a los 5 años. Tal vez era el tiempo de su preparación. Y ahí sí, de la siguiente semana lo desmenuzamos y vamos más a fondo a ello. Eran ciertos años, eran cierto tiempo. Y luego otros a los 50 años, si tú quieres llamarle. 25 años sirviendo y haciendo lo mismo. $25 años haciendo lo mismo. Es muy fácil cuando tú puedes estar en un lugar y en medio de ese lugar hay toda la gente que te ve, y en medio de ese lugar que la gente que te ve te puede admirar, te puede echar ánimo, te puede dar ánimo, la porra, como uno diría en México o en lo que quiera lugar, animarte y esforzarse, y todos necesitamos muchas veces ese estímulo, ¿sí o no? ¿Nadie lo necesita? ¿O soy el único a veces? Todos. Porque si haces algo bien, muchas veces necesitas que alguien te dé una palmada y te diga qué bien lo hiciste. Porque eso levanta tu ánimo, tu autoestima, si tú quieres. Y es fácil poder en el lugar del atrio que todos pudieran estar haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque toda la gente estaba mirando y observando y en cierta manera dando ánimo porque reconocían el ministerio que ellos tenían. Pero una cosa es estar dentro donde estaba toda la gente y un lugar muy diferente es estar aparte en el lugar santo. En el lugar santo no hay nadie. Únicamente aquel que le tocaba oficiar una vez conforme a su turno, conforme el libro de Primera de Crónicas capítulo 24 que había echado suertes, David, y cada uno le había tocado su suerte para que oficiara. 25 años haciendo lo mismo y que nadie te lo reconozca. Porque ahí no había nadie que le dijera a Aarón, al sacerdote, qué bueno tu trabajo, porque no sabían lo que hacían. Era tener que poner el incienso, tender la menorá, los panes, constantemente, siempre, sin que nadie lo reconociera. ¿Y por qué podían hacerlo por mucho tiempo? Porque entendía. Y oye bien, y que eso se nos quede grabado, y con eso nos podemos ir a nuestras casas, que así sea. Porque ellos entendían que su labor no dependía de lo que ellos hacían. El mayor honor para ellos era saber para quién lo hacían. No importa qué es lo que tú y yo hagamos. Si así puedo venir a abrir una puerta de la iglesia, si así puedo venir y limpiar, y aunque nadie me ve y nadie me lo reconozca, porque entiendo y sé que aquello que yo hago no lo hago para nadie más, sino que es un honor y es mi honra y mi gloria poderlo hacer para aquel que me llamó. Por eso si estoy y sirvo y hago lo que hago, no importa.
Es poder entender por qué 25 años pudieron hacerlo, porque entendían que su recompensa no venía de lo que ellos hicieran, sino que su recompensa venía de Yahweh. Tu recompensa y mi recompensa proviene de Él y de nadie más. Nosotros lo entendemos. ¿Quién te ha reconocido lo que haces? Yo no sé. Pero sabes una cosa, Él sí lo conoce. Y tu recompensa no viene de nadie, viene de Él que te mira lo que tú haces y entiendes y sabes que tu recompensa más grande es que lo que tú haces, lo haces por el que te llamó. Porque si yo no entiendo que lo que yo hago, que el ministerio que yo ejerzo, es porque Él me llamó, queda ahí. Porque necesitaré que muchas veces alguien reconozca lo que hago. Y sabes, hasta el día de hoy, vine a entender con mayor fuerza lo que Pastor Hugo me dijo una vez. De bendita memoria te lo digo, muchos lo conocimos. Un día cuando se hizo un llamado para que fueran a cortar el césped, y yo jamás en mi vida había cortado césped. Allá en Matamoros pura tierra y puro banqueta y puro caliche, todo lo que tú quieras llamar. Pero no hay pasto, eso sí te digo, en muchas zonas. Y habían hecho el llamado y yo levanté mi mano y fui. Y nunca se me va a olvidar la vez que él se presentó en aquel lugar y habla y me dice, ¿mucha calor, Gustavito? Le digo, sí. Y nada más, lo único que me dijo, dice, si usted necesita que yo le dé las gracias, yo se las doy. Muchas gracias por hacer lo que está haciendo. Pero si lo que usted está haciendo, lo está haciendo para Él, no espere que yo le dé las gracias. Y así me dejó, ni me dijo que mi recompensa era de Él ni nadie. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo hacemos, yo no lo hago para que alguien me lo reconozca. Lo hago por Él, que me dijo que lo hiciera, y poder entender que mi servicio que yo ejerzo, lo hago para Él. Así lo tenga que hacer 1, 4, 5, 20, 30, 20 años, es para Él. Y de Él, déjame decirte, de Él viene tu recompensa y mi recompensa. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Cuántos podemos dar gracias al Padre en esta tarde? ¿Cuántos aprendimos algo? Amén. Es para Él quien hacemos las cosas y para Él quien nos manda. Por eso si algo te puedo decir, no importa, hagas lo que hagas. Así sea un papel que tú recoges, para Él lo ve y Él lo conoce. 25 años haciendo lo mismo. Toda la vida, toda una vida. Muchas veces tú y yo hacemos algo y decimos, qué aburrido. Otra vez lo mismo. Qué flojera. ¿Te puedes imaginar 25 años haciendo el mismo proceso? Todo el tiempo. Porque era su llamado. Lo que yo hago, lo hago para Él, porque Él me mandó. Y nuestro mayor galardón y nuestra mayor recompensa es saber que lo hago para Él. Déjame darte un ejemplo. Si fueras siervo de alguien que nadie conoce, pues te tocó ser siervo, bueno. Pero ser siervo del presidente o que le sirves a alguien más de renombre, de un estatus a como es el hombre, y de quién soy siervo del presidente o soy siervo de esa persona. ¿Por qué? Porque es una persona de alto rango. Nuestro mayor privilegio que tú y yo podemos tener, sí, soy siervo. Y doy gracias y gloria a Yahweh que soy siervo de Él,
que me amó y me tomó y pagó un precio por mí. Mi mayor recompensa. Amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Si te fijas, un poco de luz puede alumbrar mucho. Que así sea en nuestras vidas, dice la palabra, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Yeshua. Di conmigo, si le tengo a Él, lo tengo todo. Amén. Él es esa fuente de vida en nosotros. Si Él logra encender esa llama en nosotros, no dejemos que esa llama se apague. Sabes, Jorge dijo algo muy importante. Y yo no sé si Jorge entendía lo que decía, dice, pero hay una norma. Hay una norma. Y sabes que esa norma es de vivir para servirle y agradarle a Él, haciendo las cosas que a Él le agradan, conforme Él estableció en su tabernáculo. Todos nosotros somos sacerdotes, pero antes de venir de presentarnos de Él, tenemos que hacer morir al viejo hombre en nosotros. Yo no puedo venir y tratar de hacer sacrificios vivos delante de Él si primeramente yo no renuncio a tantas cosas que me estorban y piden que yo pueda tener un crecimiento. Amén. Amén. Gracias, Padre. Sabes, a Él le debemos todo. Todo lo que tú y yo somos, todo lo que tú y yo tenemos, no fuera si no fuera por su provisión. Y porque a Él le ha placido, y sea cual sea nuestra situación, amado, haya en abundancia, no haya en abundancia, pero tenemos que aprender, como decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en lo mucho, pero también en lo poco, reconociendo que toda buena dádiva, di conmigo, proviene de Él. Amén. Sea cual sea nuestra condición, voltea con la persona que está a tu lado y dile, Él es todo en mí. Él es todo. Así. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos para ser despedidos. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, levantamos nuestras manos a ti, Padre, en señal de rendición. Padre, bendice, Padre, nuestras vidas, nuestros corazones delante de ti. Y que en el nombre de Yeshua, Padre, seas tú en cada uno de nosotros. Que puedas tú, Padre Yahweh, sellar tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y que en el nombre de Yeshua nuestras lámparas, nuestro aceite, tu luz pueda alumbrar en cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Manos levantadas. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Isaac Yahweh panabeleja beyasemreja shalom. Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Vayamos en paz. Inshallah.